Ernesto Sábato fue escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Nació en Rojas, Buenos Aires, el 24 de junio de 1911, en una familia de inmigrantes italianos. Fue el penúltimo de 11 hijos. En 1929 inició la carrera de física en la Universidad Nacional de La Plata y en aquella época se unió a las acciones de la reforma universitaria. 7 años después se casó con Matilde Richter y tenían 2 hijos llamados Jorge Federico y Mario. Ernesto Sábato obtuvo el doctorado en física y matemática en 1937 y después de esto se fue al Instituto Curie en París porque había ganado una beca. Su tiempo en Francia le abrió las puertas al surrealismo y la obra de Oscar Domínguez, Benjamin Pérez, Esteban Francés, etc. 2 años después fue transferido al Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero en 1940 regresó a Argentina y empezó a trabajar como profesor en la Universidad de La Plata. En 1943 abandonó de completo la ciencia porque creía que llevaría al mundo hacia el desastre. A fines de la Segunda Guerra Mundial se instaló con su familia en santos lugares y de ahí empezó su carrera como escritor. Ernesto Sábato también participó en la política de su país. En 1958 él fue jefe de Relaciones Culturales y además de esto, él manifestaba abiertamente su rechazo al exmandatario Perón con el escrito El otro rostro del peronismo, carta abierta a Mario Amadeo. También expresaba su pensamiento político en artículos y columnas de la prensa como en sus libros El caso Sábato, Torturas y Libertad de Prensa, carta abierta al general Aramburu. En 1984 fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y 8 años después recibió el título de doctor honoris causa de la universidad de esa ciudad. En sus últimos años, debido a su ceguera, Sábato abandonó casi por completo la escritura y se dedicó a la pintura. En 1992 expuso en Madrid 36 de sus cuadros. Murió en 2011 a los 99 años a causa de una bronquitis. La pasión de Sábato por la literatura comenzó a materializarse en los años 40 cuando comenzó a escribir artículos en revistas como Sur y Teseo. En 1945 salió a la luz su primera obra titulada Uno y el Universo, donde la ciencia y la tecnología fueron los temas centrales. La novela representa una serie de artículos filosóficos en los que critica la aparente neutralidad moral de la ciencia y los procesos de deshumanización en las sociedades tecnológicas. Pasados 3 años, en 1948, después de haber llevado los manuscritos de su novela a las editoriales de Buenos Aires y de ser rechazado por todas, publicó en la revista Sur El Túnel, la novela más emblemática de su carrera. El tratamiento psicológico de la novela le aseguró al escritor argentino buenas críticas, y de ese modo Sábato logró consolidarse en el mundo de las letras. La novela psicológica, narrada en primera persona, está marcada por el existencialismo, que es una corriente filosófica de enorme uso en la época de la posguerra. Años después, la novela ha sido traducida a más de 10 idiomas y en 1952 hicieron una película basada en ella. La historia tiene lugar en Argentina, en concreto en Buenos Aires. Juan Pablo Castel expone sus cuadros en una galería donde descubre a una joven llamada María Iribarne, muy interesada en una de sus piezas. Así comienza lo que termina siendo una relación entre ambos, complicada, en parte por la propia manera de Juan Pablo trata a la joven María. Pronto los celos poseen a Juan Pablo, que termina obsesionado con María y finalmente descubre que ella está casada con un ciego,
llamado Allende. Además, se da cuenta de que ella pasa tiempo en el campo con un otro hombre, pero no sabe que ese mismo hombre es simplemente su primo. Los celos finalmente destrozan la relación y Juan Pablo comienza a obsesionarse y a beber cada vez más, hasta que incluso llega a amenazar de muerte a la joven. Finalmente descubre que María Iribarne mantiene una relación con el hombre llamado Untler. Esto provoca un ataque de ira en Juan Pablo Castel que hace matar a la mujer. Evidentemente, este hecho se descubre y terminan encerrándolo en un manicomio, pues todo lo que había ocurrido ha terminado por acabar también con su cordura. Desde ese manicomio, él escribe su historia. La carrera literaria de Ernesto se mantuvo en constante crecimiento y así en 1961 publicó Sobre héroes y tumbas, novela que se encuentra entre los mejores libros de la literatura latinoamericana. Es emblemática la historia detrás de este libro porque, según el propio Sábato, la novela estaba destinada a la destrucción por el fuego, como tantas otras obras suyas que no vieron la luz pública. Pero su supervivencia se debe a la intervención de su esposa Matilde, que lo convenció de publicarla en vez de destruirla. La obra trata sobre el desfortunado romance entre Alejandra Vidal, una mujer joven, bella, pero emocionalmente inestable, última heredera de una decadente familia argentina, y de Martín del Castillo, el adolescente tímido y sin hogar que ve a la chica como la única razón para seguir viviendo. Desde el principio, la narración presentada como una conversación entre Martín y su amigo Bruno nos revela que Alejandra se había suicidado. Fernando Vidal era el padre de Alejandra y un paciente esquizofrénico. Por eso Alejandra heredó su enfermedad y eso resultó en un final trágico, la muerte de los dos en un incendio provocado por ella. En el capítulo dado en el libro se presenta a Alejandra, una adolescente tormentada, consciente del dolor que puede llegar a provocar en alguien su enfermedad, su condición que hace que se comporte de manera brusca y siniestra. Pero se encuentra una contraparte suave y sensible en Alejandra, una vulnerabilidad que Martín percibe en muy escasas ocasiones y por esto reflexiona que dentro de Alejandra habitan a la vez una frágil princesa y un imprudente dragón. El hombre del capítulo es como una descripción de Alejandra Vidal. Su siguiente novela, Abaddon el Exterminador, se publicó en 1974, de corte autobiográfico con una estructura narrativa fragmentaria y de argumento apocalíptico, en el cual Sábato se incluye a sí mismo como personaje principal y retoma a algunos de los personajes ya aparecidos en Sobre héroes y tumbas. En aquel año, él recibió el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Escritores. En 1976 se le concedió el premio a la mejor novela extranjera en París por Abaddon el Exterminador, mientras que en Italia recibió el premio Medici al mejor libro extranjero en 1977 por la misma obra. En 1978 le otorgaron la Gran Cruz al Mérito Civil en España y en 1979 fue distinguido en Francia como comandante de la Legión de Honor. Sábato fue el segundo argentino ganador del Premio Miguel de Cervantes en el año 1984, 5 años después de Jorge Luis Borges. Sus ensayos relacionados con la condición humana expusieron sus ideas y conceptos y para la década de 1970 Sábato sentía que como escritor había dicho todo lo que tenía que decir sobre los grandes temas de la condición humana: la muerte, el sentido de la existencia, la soledad, la esperanza y la existencia de Dios. En 1983 dijo:
Soy un simple escritor que ha vivido atormentado por los problemas de su tiempo, en particular por los de su nación. No tengo otro título. Su retiro de la actividad literaria sucedió a causa de sus problemas de la vista, por lo que dejó de leer y escribir por prescripción médica y por eso se dedicó a la pintura. A pesar de esto, en años posteriores continuó publicando esporádicamente. Los últimos años de su vida, el escritor los pasó dedicado a sus escritos y a recibir reconocimientos. Entre sus últimas obras estuvieron Antes del fin y La Resistencia.